Ha reconocido y lo ha hecho en más de una ocasión el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que uno de sus retos, y sobre todo para este 2020, es reducir la violencia. Él habla de pacificar al país y ha establecido 4 pilares específicamente para lograrlo. Entre ellos, uno de esos pilares es dar empleo a los jóvenes para desalentarlos de sumarse a lo que serían las filas del crimen organizado. Pero este es un tema más complejo, cuando ya las cifras están apuntando que por la violencia en México a diario, mueren más de 3 niños, niñas y adolescentes. Mueren más de 3 niños, niñas y adolescentes. Y que hasta 35,000 menores son forzados a sumarse al crimen organizado. Todas estas son cifras de Redim, que es la Red de los Derechos de la Infancia en México. Esta es una organización que tiene más de 18 años de existencia, que ha venido denunciando, por cierto, omisiones del Estado mexicano en lo que toca a la protección de los niños, las niñas y los adolescentes en México. El director ejecutivo de Redim es Juan Martín Pérez García y me acompaña desde otro punto aquí en la Ciudad de México. Gracias, Juan Martín, por estar conmigo. El último año, que es el de 2019 y es el primero del presidente López Obrador, ¿cuál es el saldo? ¿Se ha reducido? ¿Qué me dices? Pues lamentablemente, Gaby, gracias por la oportunidad, pero lamentablemente 2019, el primer año de esta administración, tiene un saldo negativo en todos los apartados. Fue un año de los más violentos que ha tenido la historia mexicana en términos de muertes, también desapariciones y particularmente la invisibilidad. Niños, niñas y adolescentes, que representan el 31% de la población, casi 40 millones de ciudadanos y ciudadanas menores de 18 años de edad, no son una prioridad o no lo fueron cuando menos en 2019, y por eso en el balance que presentamos estamos llamando a hacer una reconsideración urgente para evitar que los próximos 5 años de esta administración se continúe deteriorando los derechos de niños y niñas. ¿Qué me dices de esa cifra de desaparecidos? ¿A cuántos se encuentran? ¿Qué hay de las investigaciones, de procesos, de sentencias? Mira, los datos, hay que es importante ubicar, están en contexto de lo que ha venido acumulándose a partir que en 2006 se declara la guerra contra el narco. Tenemos acumulados de 2006 al 31 de diciembre de 2019 11,000 niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Solo en esta administración, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, ocurrieron 2,720 desapariciones, que nos da un promedio diario de 7 desapariciones, de los cuales, según se dijo, pero no tenemos los datos disponibles, al menos la mitad eran localizados. No sabemos si con vida o muertos, pero es mucho más grave de lo que veníamos documentando hasta 2018, de 4 desapariciones diarias. Agrego aquí otro dato terrible: 3,6 homicidios diarios, 8 de cada 10 homicidios son por arma de fuego, y está nuevamente en este contexto de guerra que México se entrampó y que ha sido señalado por organismos internacionales como algo que está afectando a la infancia y que lamentablemente no se está modificando. Importante también señalar que no hay un tipo penal para lo que toca al tema del reclutamiento forzado. Y hablamos también de que para combatir este tipo de fenómenos es importante la articulación de la autoridad, pero también el presupuesto. ¿Cuál es el músculo financiero y la articulación transversal de la autoridad para combatirlo? Mira, brevemente comentarte que nuestro país, particularmente esta nueva administración, no ha cumplido con los tratados internacionales en la materia. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, han insistido, tal y como lo mencionas, en reconocer la existencia del reclutamiento forzado de niños y niñas. No hay un tipo penal, que ya hemos insistido se tiene que construir, y es importante en consecuencia asumir que este tema tan grave de desaparición, reclutamiento, homicidios, no va a cambiar sin una articulación. Tenemos a nivel de ley el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un mecanismo de coordinación de la política pública y que ha sido ignorado. Como los niños y niñas no entraron en los 25 proyectos estratégicos que definió este gobierno, han quedado totalmente fuera del presupuesto, de la visibilidad política, y tenemos ahora reclamos de niños y niñas y sus familias, niños con padecimientos o tratamientos de cáncer que no han tenido a tiempo o de plano lo han perdido. Tratamientos son muy caros, y esto ni siquiera porque sea mala intención o intencionado contra ellos, sino por ineficiencias y errores a la hora de tomar decisiones administrativas en el ámbito de salud. Pero también hubieron recortes, por ejemplo, se eliminó el programa de jornaleros agrícolas,
o el Sistema Nacional DIF, que es el encargado de la asistencia y la restitución de derechos a niños y niñas víctimas, redujeron su presupuesto en 20% y en contraste incrementaron el presupuesto del Ejército, la Marina y las Fuerzas de Seguridad. Y creo que es precisamente esto que estamos llamando la atención a que no puede ser, y estamos animando a que se cree un programa estratégico, un programa prioritario, el programa prioritario número 26, hablamos del proyecto 26, para que así como estos primeros 25 que han considerado puede ser un legado de esta administración, los niños y niñas sean también una prioridad. A nivel internacional, ¿tienen ustedes algún plan específico de acercar este tema a una instancia superior? ¿Y qué hay del año pasado? ¿Pudieron reunirse con el presidente para presentarle directamente a ustedes estas preocupaciones? Mira, comentarte, Gaby, que cuando era candidato a la presidencia, el 30 de abril de 2018, nos reunimos con él, firmó 9 compromisos con nosotros, lamentablemente no los han cumplido. Durante este año hemos estado en conversaciones con la secretaria de Gobernación, con el subsecretario también de Derechos Humanos, quienes amablemente nos reciben, pero eso no se ha concretado en nada de cambios puntuales. Nosotros, además de la acción nacional, documentamos esto ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana, con quien el año pasado tuvimos una audiencia temática sobre esta situación que están viviendo niños y niñas, y estamos preparando un informe que presentaremos ante la Corte Penal Internacional por los crímenes que se están cometiendo contra niños y niñas, particularmente desaparición forzada y reclutamiento forzado. Pues toda una tragedia descrita en esto que ustedes han divulgado. Yo te agradezco y te pido que mantengamos el contacto. Martín Pérez García es el director ejecutivo de Redim, acá también en Ciudad de México. Muchísimas gracias, Gaby, por esta oportunidad, y creo que es importante que todas y todos entendamos que los niños y niñas no solo es una prioridad en el discurso, sino por leyes y sobre todo porque lo que no hagamos ahora les está afectando su proyecto de vida. Muchísimas gracias.